Un poco el espíritu de esta charla no es ser demasiado expositivo. Me parece que en términos de las problemáticas ambientales que estamos atravesando, gente que sabe mucho y gente que ha dicho mucho, hay un montón. De hecho, estuve viendo un poquito, espiando las historias de todo lo que fue este evento y están muy buenas las charlas y todo el contenido que se le puso. Mi intención hoy con esta charla es un poquito más reflexionar en voz alta y que reflexionemos de manera colectiva. Porque me pasó, bajando un poco a tierra las ideas para esta charla, que pensar en los desafíos que atravesamos a nivel local, como comunidad, si bien las problemáticas ambientales tienen una complejidad a nivel de escala jerárquica, de que son problemáticas globales, que a la vez nos atraviesan a nivel local y que todo el tiempo está dialogando lo local con lo global, y que muchas veces esa complejidad y ese desafío nos hace ahogarnos, asfixiarnos en lo global, en problemáticas como por ejemplo el cambio climático, qué sé yo, el derretimiento de los polos en el Ártico, algo tan inabarcable y tan asfixiante en algún punto, que al punto que ha llegado a acuñarse el término ecoansiedad, como algo que le pasa por el cuerpo a muchas personas por sentirse impotentes ante no poder hacer algo al respecto por las problemáticas que nos están atravesando. Entonces, entendí que hay algo antes de pensar en desafíos concretos, que los existen y hay que trabajarlos, que tiene que ver con que para poder lograr una unidad de acción necesitamos primero lograr una unidad de concepción. ¿Cómo concebimos todas estas problemáticas que nos están atravesando? ¿Desde qué abordaje, desde qué epistemología las miramos? Porque hay una pregunta que está circulando mucho a nivel público en la calle, pero también a nivel académico e intelectual. Hay muchos politólogos en este momento y activistas ambientales preguntándose esto. Hace décadas que tenemos suficiente información científica y académica para prever la realidad que hoy estamos viviendo. Y hay también evidencia que nos explica cuáles van a ser las tremendas problemáticas e injusticias que vamos a sufrir en las próximas décadas. Pero no solamente hay evidencia y hay información, que hay muchísima, y que llega un punto en el que es paralizante tener tanta información al respecto, sino que además estamos sufriendo en carne propia consecuencias palpables de esto que hace unas décadas era una amenaza o era futurismo. Digo, sin ir mucho más lejos, lo que está pasando en la comarca andina con los incendios, lo que está pasando en la pampa húmeda con las sequías y la caída histórica de la productividad y la exportación de cereales para Argentina, que es un país cuya economía depende estructuralmente de la exportación de soja, de maíz, de girasol. Lo que está pasando en muchísimos ecosistemas a nivel nacional, latinoamericano e internacional, ya nos muestra que esta realidad está chocando en nuestra cara. Y aún así no se están viendo movilizaciones masivas en términos colectivos, ya sea a nivel global, a nivel nacional, a nivel local. Y esta es una pregunta abierta, es una pregunta que de alguna manera nos va a seguir durante toda esta charla y que me gustaría que lo discutamos, porque es la pregunta que de alguna manera ilumina cuál podría ser la posible solución o por qué camino nos podemos empezar a poner de acuerdo sobre lo que está pasando y cómo accionamos. Hay un ejercicio muy interesante que me voy a salir de lo expositivo de la charla y les voy a invitar a pensar 2 minutos, piensen en un color y en una cosa a lo que les remita pensar en ambiente. Si yo les digo ambiente, ¿sí? Piensen un color y una cosa. ¿Quién más? Árbol, verde. Hoja. Laguna. Yo dije agua. Agua. Bosque. Sí. Rojo. Azul. Rojo. Azul. ¿Alguien más? Paramos ahí. A mí se me ocurre Sí, Adri. naranja y que se sale con una cosa.
Sí. ¿Ritmo? Ok, bien. Bueno, en general, cuando se hace este ejercicio en educación ambiental, lo que pasa es que predomina, en general, ¿no? Siempre hay personas particularmente creativas como Ariel, pero en general predomina el color verde en tanto a los colores y predominan cosas vinculadas a lo espacial, a lo geográfico, a ambientes, en tanto el ambiente como algo dado, como esta visión casi religiosa de lo que es el ambiente como un regalo, un don que se nos ha dado sagrado, inmaculado, virginal, que siempre fue así, y que nuestro imperativo moral como especie es conservarlo así, en las mismas condiciones. Voy a volver a la charla porque un poco este sesgo cognitivo que hemos acuñado después de décadas de tratar de interpretar el ambiente, mi teoría es que a veces es parte del problema y no parte de la solución. Y creo que es ahí donde hay que desenredar el ovillo para después poder ponernos de acuerdo sobre cómo actuamos a nivel colectivo. A mí me gusta navegar en redes sociales, ¿no? Creo que como a muchas personas. Y tiendo a ver mucho de este tipo de eslogans o de afirmaciones demasiado simplistas para mí, no erróneas, sino simplistas, sobre cuáles son las problemáticas ambientales que estamos teniendo. Y algo que creo que va a generar un poco de luz sobre cuál es este problema que estamos teniendo para ponernos de acuerdo es que cuando usamos la palabra ambiente, pensamos que estamos hablando de lo mismo y muchas veces estamos hablando al menos de 3 vertientes políticas diferentes sobre lo que es el ambiente, pero que no están tan claramente develados. Están circulando en el sentido común, están circulando en la calle, en las redes sociales, en los libros, en los autores, en las organizaciones activistas. Organizan y fluyen, pero me parece que todavía no hemos logrado la madurez social como para decir, bueno, esta corriente piensa esto por esto y está posicionada políticamente acá, esta está acá y esta está acá, porque desde ese lugar de franqueza entiendo que es desde el lugar en el que nos podemos poner de acuerdo para ir en colectivo hacia un mismo lugar. ¿Cuál es el problema con esa afirmación? Que encarna muy bien Greenpeace como organización no gubernamental histórica y arquetípica de lo que fue el primer ambientalismo a nivel internacional. Que esta frase cae en un sesgo biologicista. Esta frase cae en un reduccionismo bastante antrópico, especista. El problema con esta frase es que si bien es cierto que el Homo sapiens, en términos evolutivos, es una especie que ha incrementado su biomasa, o sea, el número de seres vivos que son hoy Homo sapiens no es el mismo que hace 100.000 años. Se estima que hace 100.000 años eran aproximadamente 1 millón los habitantes, los Homo sapiens en todo el planeta, y hoy somos, no sé cuáles son las últimas estadísticas, 10.000 millones de habitantes. O sea, ninguna especie ha incrementado su demografía, y no solo la demografía en tanto número de personas, sino cuánto consume y cuánto contamina cada individuo hoy, que hace 200 años, es también exponencialmente más grande. Entonces, la presión de recursos naturales que el Homo sapiens hace en el planeta es cierto, es tan grande que lleva al peligro de extinción a muchísimas especies. Ahora, mi crítica a este tipo de afirmaciones y a este tipo de ambientalismo, y que está, como decía, justamente muy vinculado a Greenpeace y a ONGs internacionales, globales, financiadas por intereses económicos que están más allá de los intereses de los países y de las naciones, es que esconde una segunda verdad. La primera es cierta, hay una presión sobre los ecosistemas, pero hay una segunda verdad que generalmente queda como enmascarada y que no se menciona, que es que no todas las personas en todo el planeta y al mismo tiempo consumen exactamente lo mismo y contaminan exactamente lo mismo. Y no pone en cuestionamiento el modelo capitalista o el modelo
de acceso de los recursos, de gestión y de distribución de las riquezas, que es lo que hoy en día la evidencia está mostrando el principal problema. O sea, el problema no es nuestra naturaleza humana de necesitar recursos, apropiárnoslos, generar cierto impacto sobre el ambiente y tener un metabolismo social y colectivo. El problema es el modelo de explotación de los recursos, de distribución de la plusvalía o de la riqueza generada en la explotación de esos recursos y de la gestión de la contaminación o los impactos que genera ese modelo. En general, este tipo de militancia o de activismo ambiental no se enfoca en eso y trata por igual, con la misma culpabilidad, a un país en vías de desarrollo como Argentina, que tiene niveles de pobreza muy grandes y que tiene, como toda Latinoamérica, 500 años de conquista y de colonización material y simbólica, que un país europeo o un país de primer mundo que son en realidad los responsables, no solo de la explotación histórica de estos recursos, sino hoy en día de la generación de más del 60% de la emisión de efectos de gas invernadero por 5 países del primer mundo. Ese es el primer problema que creo yo que no es por minimizar la militancia y las acciones concretas que puedan tener este tipo de organizaciones, sino que hasta que no se genere un debate en serio entre todos los sectores del ambientalismo y se logren algunos puntos en común, este sector va a tirar para su lado y otros sectores van a tirar para otro, y en el medio estamos en esta situación de anarquía en la que hay muchos ambientalismos que no logran ningún resultado eficaz y la realidad nos sigue llevando puestos. ¿Alguien sabe cuál es este lugar? Es Yellowstone. Yellowstone, en Estados Unidos, es el primer parque nacional de la historia de los parques nacionales, ¿sí? En algún momento surge dentro de la aristocracia de los países de primer mundo, de la burguesía progresista de los países de primer mundo, una preocupación por los ambientes naturales, por las especies en peligro de extinción, por los recursos comunes a todos los países. Empieza en los 70, en los 50, bueno, en realidad Yellowstone es de fines del siglo XIX, es el primer parque nacional, en el cual surge desde un grupo de aristócratas la preocupación por ambientes que estaban siendo degradados por el avance del extractivismo. Piensen que Estados Unidos es un país que es pionero en reventar sus recursos naturales, principalmente los forestales, en ese momento para construir toda la red de ferrocarriles que motorizaron su economía y otros recursos minerales. En ese contexto de destrucción de los bosques en Estados Unidos, este grupo de aristócratas dice: no, este lugar es único por su biodiversidad, es único por los servicios ecosistémicos que presenta, preservémoslo, y genera de alguna manera la primer semilla de lo que se llama el ambientalismo globalista. ¿Sí? El ambientalismo globalista plantea, igual que Greenpeace, quizá de alguna manera es el antecesor, esta idea de que los países no son del todo soberanos de sus recursos naturales, porque al ser bienes comunes deberían ponerse en tela de discusión a nivel global, ¿sí? Es lo que hoy se considera un ambientalismo globalista antinacionalista, ¿sí? Lo que pasa es que no lo dicen de esa manera. El militante de Greenpeace o los fundadores de Parque Nacional Yellowstone o Nahuel Huapi, que fue uno de los segundos o terceros del mundo, somos pioneros en eso también, no reconocen abiertamente este posicionamiento epistemológico y político. Y probablemente, volviendo a la pregunta inicial, sea eso lo que nos dificulta ponernos de acuerdo sobre cuál es el modelo de ambientalismo que queremos promover. Entonces ahí al menos vamos viendo dos modelos de ambientalismo. Y últimamente aparece, y en este sentido creo que Argentina también es pionera en esta línea, un ambientalismo que se autodenomina nacional y popular, o latinoamericanista, que es un ambientalismo que, además de preocuparse por el cambio climático, por la crisis civilizatoria y por todas las problemáticas que están vinculadas a eso, se posiciona políticamente en el lugar del nacionalismo y de la soberanía nacional para decir: está bien, tenemos cambio climático, tenemos deforestación, inundaciones, sequías, pero además tenemos una sociedad profundamente injusta, donde el acceso a esos bienes y esos servicios es totalmente asimétrico, tenemos muchísima pobreza y además tenemos los recursos para resolverlo, y no lo estamos haciendo
porque son empresas internacionales las que explotan los recursos en los territorios, generando, además de externalidades climáticas, pobreza y desigualdad. Estos tres ambientalismos están bastante peleados entre sí, y hasta hace no mucho había una especie de unidad o de consenso, que hace unos años ya empezó a marcar sus diferencias. Creo que como cualquier movimiento de masas, me imagino que al feminismo le pasa lo mismo, que a cualquier movimiento político tan masivo empiezan a aparecer distintas vertientes que empiezan a tener sus diferencias entre sí. La cuestión es que hasta este momento en la agenda pública no están perfectamente planteadas estas diferencias. Estos ambientalismos serían biologicistas, social y, si se les quiere, digamos, categorizar de alguna forma. Sí, hay un ambientalismo que le podemos poner muchísimos nombres porque es muy compleja la interpretación, pero hay un ambientalismo que es más naturalista, conservacionista, que es quizás el que surge desde Yellowstone, que no mira las problemáticas sociales. Ese sesgo de no mirar las problemáticas sociales, mi hipótesis es que se explica porque nace de un grupo social que no tenía problemática social, que tenía una posición muy acomodada y decidió enfocarse en una parte del problema y no en otras partes porque no le atravesaba el cuerpo. Pero según ese, nosotros somos el problema. ¿Cómo? Que según ese discurso, la persona es el problema dentro de la naturaleza. Exactamente. Yo no porque soy superior, pero todos los demás somos, bueno, él incluido, ¿no? Él lo que pasa es que tiene una herramienta en este sistema en la que puede proteger ese pedazo de tierra, pero según ese discurso, el humano es el problema dentro de la naturaleza. Exactamente. De hecho, piensen que parques nacionales, como dispositivo de gestión, de alguna manera es la policía de la naturaleza. O sea, un guardaparques es hasta un profesional estatal armado, muchas veces, cuyo rol es mantener a la sociedad fuera de un ambiente natural. Entonces, parte la realidad y parte el problema social en naturaleza y sociedad, como si lo antrópico, lo humano, fuera algo intrínsecamente malo, perjudicial, y la naturaleza sea algo intrínsecamente bueno y a conservar. Es una mirada bastante, yo diría, religiosa de lo que son las cosas y que no contempla las dimensiones sociales. Yo creo que la principal diferencia es esa, que el último ambientalismo, con el cual yo adhiero muchísimo más, incorpora la variable social y política al debate para que sea mucho más integral. Lo hace más complejo, se vuelve un quilombo, pero lo ve y lo reconoce, no lo niega, que es la diferencia con las otras. Entonces, bueno, volviendo a un poco el ejercicio que hicimos al principio, la pregunta es, ¿qué es ambiente? ¿Qué es ambiente? Entonces creo que para empezar a dejar atrás estos momentos, pensemos que cuando hablamos de ambiente hablamos de toda una construcción histórica y cultural que lleva por lo menos 150 años o 200, que empieza con la revolución industrial. O sea, la discusión ambiental y la preocupación por preservar los ambientes naturales empieza justamente cuando la humanidad logra una capacidad tecnológica para empezar a ponerlos en peligro. Eso empieza con la revolución industrial y el descubrimiento del petróleo. De ahí para acá hemos empezado a transitar miradas diferentes que han cambiado con la historia, que han cambiado en los continentes, que han cambiado con los momentos políticos, pero de alguna manera no hemos tenido la oportunidad en términos colectivos de hacer como un punto de inflexión y decir, bueno, este es el viejo ambientalismo, o este ambientalismo explicaba este momento de la historia, pero no me está explicando este momento que estamos atravesando actualmente. Y creo que la primera idea, perdón, sí. Como que nos centramos mucho en el problema. Como sociedad, creo, nos centramos mucho en el problema. El otro día, no sé en qué clase de qué decíamos, de que hay un montón de series de la destrucción del mundo, de cómo va a ser cuando nos lo carguemos todo, absolutamente todo, que si vamos a ir con boquillas, gases, oxígeno colgado por aquí, pero ninguna habla sobre una posible solución a ese problema. Como ninguna da una alternativa. Nos gusta fantasear con el caos y la destrucción. Y quizás una de las causas de que no haya una unidad. Una unidad, como que estamos distraídos en que, bueno, si ya nos vamos todos a... Claro. Probablemente.
Como que hay una gran dispersión, me parece. Probablemente, es que yo no soy experto en lo audiovisual, los expertos son acá, los chiques que están organizando esto, pero me parece que lo artístico refleja un poco los sentires y los pensares de una sociedad. Y si la mayoría de los productos audiovisuales o de la cultura que está discutiendo esta temática, la está discutiendo en términos anárquicos y caóticos, es porque evidentemente como sociedad no hay un horizonte de esperanza. Y ese horizonte de esperanza no aparece porque mi hipótesis es que no terminamos de comprender el problema de una manera cabal, ¿sí? Es un problema que surgió y lo vivimos mientras lo interpretamos al mismo tiempo. No estamos mirando con el diario del lunes lo que pasó el fin de semana, sino que es un problema que vivimos y que interpretamos al mismo tiempo, sin quizá la perspectiva que nos permita verlo desde afuera y decir, ah, mirá, era tan simple. Estamos muy metidos y muy atravesados en el problema. Pero sí creo que un gran aporte, claramente no tengo todas las respuestas ni espero tenerlas hoy, pero sí creo que un gran aporte sería que empecemos a deconstruir esta imagen del ambiente como algo natural. Esta imagen que están viendo es la primera imagen que me apareció en Google cuando googleé ambiente. Y la mayoría de las búsquedas reflejan este imaginario. Me parece que lo primero que tenemos que hacer para poder avanzar hacia un acuerdo comunitario, un acuerdo colectivo y acciones profundas es dejar atrás esta idea del ambiente como algo natural, como algo virginal, prístino, salvaje, donde la intervención humana siempre va a ser mala, ¿sí? Creo que no es realista, porque ya a esta altura de la historia prácticamente no queda ningún ecosistema en el planeta Tierra que no haya sido intervenido, que no haya llegado una persona. Me parece anacrónico, poco realista y además de alguna manera creo que colabora con parte del problema porque no dejan ni un ápice de esperanza en la condición humana como algo regenerativo. Digo, somos capaces de destrucción, pero también somos capaces de regeneración, somos capaces de propuestas que resuelvan lo económico y lo social mientras restauran el ambiente al mismo tiempo. Y ahí particularmente me parece que la agroecología es una de las disciplinas o de los paradigmas que más fuerte está encarnando hoy en día en carne propia una propuesta que resuelve lo económico, que resuelve lo social y que resuelve lo ambiental, todo al mismo tiempo. Si pensamos que realmente la humanidad es mala y la humanidad es el problema y la naturaleza es intrínsecamente buena, estamos caminando, yo creo, en una dirección equivocada. Y en ese sentido, bueno, acá yo había notado de antemano algunas de las típicas búsquedas que aparecen cuando hago esta pregunta en alguna charla o taller sobre qué es lo primero que se nos viene a la mente con la naturaleza. Y hay un giro, esta imagen no se ve muy bien, hay un giro que es, creo yo, el que más aporta en este sentido, que es el de empezar a entender el ambiente no como una cosa, no como un espacio geográfico, sino como un espacio multidimensional y interactivo además. El ambiente como interacción en la cual las sociedades humanas son una parte indispensable, imposible de separar, porque el ambiente es lo que interpretamos como sociedades, no es una cosa a la que la humanidad cayó de accidente, ¿sí? La perspectiva ambiental y las dificultades y las problemáticas ambientales surgen con las sociedades y son parte de nuestra identidad social. Entonces, aceptarlo creo que es el principio de la solución del problema. Y acá se le podría agregar una arista más, que tenemos la arista natural, la arista social, y si a esto le agregamos la arista económica, emerge en la intersección en el centro un concepto muy utilizado últimamente que está en grave peligro de ser greenwasheado, de ser cooptado por el sistema capitalista, que es el concepto de sustentabilidad. La sustentabilidad en tanto capacidad de que un proceso se sostenga en el tiempo y que lo que es hoy sea mañana, pasado y dentro de 10 años, es un concepto que surge de la negociación y de las tensiones entre estas tres variables, lo natural, lo social y lo económico, como una variable muy importante. Creo que hay que amigarse más con la cuestión económica, no necesariamente va en perjuicio
de los derechos ambientales o de la justicia ambiental, pensar en una renta, pensar en justicia redistributiva, pensar en trabajo, pensar en desarrollo de otro tipo. Creo que va más por este tipo de concepción de la problemática ambiental la solución y no por la primera, que es el bosque nativo, prístino y no intervenido. Bueno, habiendo planteado todo esto, todas estas preguntas, más que respuestas, vuelvo a la primera pregunta: ¿por qué no existe una acción masiva y disruptiva frente a las terribles injusticias ambientales que sufrimos? Pienso también en una cuestión histórica. Al menos durante la modernidad han habido movimientos sociales masivos que han tenido una impronta que hoy podemos considerar equivocada o no, o anacrónica, o que ya no nos refleja en este momento de la historia, pero que sí podemos reconocer que eran masivos y que generaban de manera espontánea organización social que salía en busca de eso. Podemos hablar de la aparición de la burguesía después de la monarquía en Europa, podemos hablar de la aparición del sujeto trabajador, el obrero o el proletario en medio del desarrollismo europeo. Podemos hablar incluso también de la aparición del liberalismo como una búsqueda casi sagrada del siglo XX, de la libertad individual y todo lo que la gente estuvo dispuesta a hacer para proteger su libertad y movilizarse. Podemos estar de acuerdo o no, pero no podemos no reconocer que en esos procesos sociales había una fuerza colectiva espontánea que de alguna manera salía en busca de sus objetivos y lo lograba. En este momento de la historia, las búsquedas de una especie de clase ambiental, lo digo en comillas porque es algo que no existe, pero que podría existir, que quizás no tenga tanto que ver con las viejas categorías de clases sociales que están más bien vinculadas a el poder adquisitivo o al rol social laboral que te tocaba dentro de la pirámide. No hablo de la típica lucha de clases, lo que hablo es de una clase más bien vinculada por sentires que estén alineados y por accionares que estén alineados. Me parece que una de las principales problemáticas, y que esto lo tratan muchos autores a nivel de políticas ecológicas, que está teniendo el movimiento ambiental a nivel global, es que no hay una alineación entre las ideas y los sentimientos. Hay mucha culpa en el ambientalismo, porque nos sucede que mientras que estamos convencidas de que hay problemáticas y a las que deberíamos aportar más de lo que estamos haciendo, al mismo tiempo nuestras cotidianidades transitan en una contradicción permanente porque hacemos usufructo de ese modelo de explotación en una computadora, en un auto, en nuestra ropa y en todo lo que vivimos, que nos llena de culpa. Y ningún movimiento masivo, ninguna acción colectiva radical y transformadora puede surgir desde un sentimiento de culpa y de contradicción. Siempre han surgido desde absolutas convicciones, equivocadas o no, pero absolutas y convicciones. Entonces me gustaría escuchar qué podemos aportar en este sentido, porque evidentemente la solución no la tiene una persona, no la tiene ninguna persona, la tenemos todas al mismo tiempo. Y pensar también, y esto también podemos anotar y hacer algunas conclusiones colectivas de lo que nos está pasando a nivel local. Me parece que siempre lo local tiene que primarnos por sobre lo global. Lo global resulta inabarcable, inaccesible, asfixiante, angustiante, y en lo local, en mi barrio, en mi paraje, en mi cuadra, siempre hay algo material y concreto que puedo hacer para aportar en este camino y de alguna manera ganarle a este concepto que hablamos de la ecoansiedad o de esta asfixia que tenemos. Así que ahora me gustaría escucharles qué tienen para aportar, qué tienen para reflexionar, y es más, nos podemos sentar en ronda si quieren, pero pensando concretamente en lo local. Yo tengo algunas ideas, pero me gustaría escuchar también las de ustedes sobre cuáles son los principales desafíos que tiene una comunidad como Lago Puelo, que hasta hace pocos años era una comunidad muy chiquita en términos demográficos, que de golpe ha crecido de una manera exponencial, y con ese crecimiento demográfico han venido problemáticas no solo de impacto ambiental sobre ecosistemas. Bueno, acá el compañero ha hablado seguramente de las cuestiones de la interfase y de cómo el crecimiento de la planta urbana de Lago Puelo ha entrado en conflicto con toda la matriz de bosque nativo o de plantaciones de pino que había, sino también
la gran dificultad que tenemos como comarca, me gusta mucho el concepto de comarca, comunidad geográfica, comunidad geopolítica, porque todas las sucesivas migraciones que han poblado la comarca desde los últimos 40 años para acá, tienen identidades culturales muy disímiles. Entonces, ¿cómo además nos ponemos de acuerdo en una comarca que tiene todo un crisol de ideologías completamente heterogéneas y donde las miradas sobre qué queremos en este territorio son bien complejas? Por eso me parece que la propuesta y la salida es siempre colectiva, siempre plural. Voy a presentarme primero porque me parece que vale la pena decir también desde dónde voy a hablar. Yo soy ingeniero agrónomo, trabajo en el SENASA, en el área de protección vegetal, con lo cual realmente, porque digo que celebro esto que está pasando hoy y celebro un proceso que se viene desarrollando en la comarca andina respecto de la sanidad vegetal ya desde hace unos 3-4 años, un proceso que pone a los organismos públicos como el SENASA, como el INTA, como municipios y demás, en un desafío en cuanto al término de gobernanza. Es decir, ayer se habló un poco de este tema de la gobernanza y cómo el Estado se nutre de estas cuestiones sociales que son increíblemente interesantes, y cómo el Estado tiene que mutar, porque no tiene otra opción que mutar hacia soluciones en una ecuación incorporando el concepto social. No sé si me explico. Lo que quiero decir es que los organismos públicos, a mi entender, hoy no pueden llevar una política pública, en este caso de sanidad vegetal, sin meter en la ecuación el factor social. Hubo un estallido muy grande hace unos 3 años atrás, no sé si algunos estarán al tanto o no, hubo un estallido importante social respecto de un plan de manejo que se iba a llevar respecto a una plaga que es la Drosophila Suzuki. Un estallido que realmente hoy se está viendo en diferentes partes como algo muy bueno que pasó, incluso tanto para los organismos públicos, llamémosle INTA, llamémoslo SENASA y demás, hoy son puntas de lanza en Argentina respecto de lo que se llaman o se denominan territorios sensibles. Es decir, territorios donde si no te ayornás como organismo, como servicio en este caso que es el SENASA, vas a quedar fuera de todas las mesas de discusión y cada vez tu imagen va a caer a un punto ciego donde nada de lo que digas va a ser tenido en cuenta. Bueno, eso generó un desafío, ¿no? Yo celebro un poco lo que dice Sergio, fue parte importante de esto que pasó, fue un engranaje importante, como así también muchos productores de la comarca. En este sentido también nosotros teníamos la complejidad de la diversidad de productores que tenemos en la comarca, porque acá también hay que decirlo, digamos, no todos los productores tienen un perfil agroecológico y demás, con lo cual las presiones venían en ese momento desde productores que querían una solución rápida, fácil, eficaz, que era obviamente el pedido al SENASA a autorizar productos químicos de manera inmediata. Eso fue una presión fuerte, pero también estaba la presión del otro lado, diciendo esto no queremos esto. Y a partir de ahí se empieza a transitar un camino que para mí es muy bueno, por eso estoy hoy acá también, porque bueno, llevó eso a conformar una mesa de trabajo de sanidad vegetal, hasta con la asociación apícola que la convocamos para decir, a ver, sabemos que las abejas son un factor sensible al ambiente, queremos saber qué opinan. A partir de ahí empieza a tomar un volumen importante la asociación apícola, formando parte de esa mesa y metiendo en la discusión temas que hasta ese momento eran temas que se hablaban, como decía Sergio, pero que estaban ahí
un poco metidos abajo de la alfombra. Bueno, representantes de asambleas ambientalistas, la Universidad de Río Negro también ahí presente en esa mesa, los municipios, obviamente Senasa, ITA y el CONICET también metido. Así que, para resumir un poco y no hacerla larga y dejar un poco hablar a todos, como resumen de todo ese trabajo, de discusiones fuertes, interesantísimas a mi entender, termina eso con un simposio internacional del manejo de la mosca con una perspectiva agroecológica, invitando a Santiago Sarandón a que nos haga reflexionar respecto de lo que estábamos haciendo. Así que para mí el proceso fue un muy buen proceso que el cual genera hoy que el SENASA quiera participar de manera activa en el tercer Congreso Argentino de Agroecología, con lo cual para mí en lo personal es algo valiosísimo. Va a ser la primera vez que el SENASA va a participar de un congreso de este tipo. Entiendo y es mi visión, digamos, que los organismos públicos puedan entender, puedan comprender que una política pública sin la sociedad dentro de la ecuación no va para ningún lado. Porque experiencias de esas ya existen, ya vimos, ya sabemos que existen y sabemos que no terminó bien. Entonces, bueno, a mí la verdad que me pone muy contento formar parte también de ese proceso y nutrirme de toda la concepción de la agroecología que es súper valiosa. Así que, bueno, eso tengo para decir, como para abrir. No sé. Gracias. Yo tengo una pregunta. ¿A qué te referís cuando decís sanidad vegetal? O sea, sanidad vegetal tiene que ver justamente con el control de plagas, control de enfermedades que las plantas puedan llegar a sufrir. Es eso. Y a partir de eso se pararon desde una mirada, digamos, más integral, teniendo en cuenta la sociedad. Una mirada integral, era claro, no se podía avanzar en otra línea. Bien. No teníamos opción. Bien. Sí, yo por ahí está muy bueno lo que decís, Franco, porque de alguna manera empieza a armar ya temáticas concretas, bien palpables que suceden acá en la comarca. Y por ahí aprovechar que vos lo mencionás para contar que existe una mesa, existe un espacio de discusión de alguna manera plural, interinstitucional, que se generó a través de todos los conflictos sociales que vinieron derivados de haber intentado por parte de algunas instituciones públicas hacer una bajada de línea de un manejo no agroecológico para nada, sino que lo que se pedía justamente era la habilitación, escuchen esto, habilitar productos químicos que ya el SENASA prohibía. Que digo, parándome desde una perspectiva históricamente crítica al SENASA, ya el SENASA es bastante flexible con los productos químicos y los controles que hay que hacer sobre la aplicación de estos productos en vegetales. Y lo que se pedía, en este caso, cuando apareció lo de la drosófila y fue todo este pánico económico, productivo, fue habilitar productos nuevos que el SENASA prohibía. Entonces, ante esa situación fue que se generó toda una situación social bastante tensa que terminó obligando, como bien dice Franco, a las instituciones públicas a entender que la comarca andina es particular en términos sociales y culturales y que acá no iban a poder hacer una bajada técnica como lo han hecho en otros lugares del país que nadie cuestionó. Y en esa situación se armó un espacio donde están representados los municipios, el SENASA, el INTA, las asociaciones de productores, los productores apícolas organizados, y que me parece también, Franco, que Franco está bastante metido en esa cuestión en este momento. Podría estar presente también, ¿por qué no?, la pata de los consumidores. Los consumidores o los productores que tienen otra perspectiva más agroecológica quizás, porque volviendo un poco a esto de la gobernanza y de las políticas públicas, hasta que no nos ocupemos de esas problemáticas y no nos sentemos en la mesa a proponer nuestras posturas y a discutirle de igual a igual a un productor, con respeto, con educación, pero con intensidad, estas voces no se escuchan. Y nuestras miradas, nuestras perspectivas quedan invisibilizadas en la toma de decisiones y en el diseño de políticas públicas.
Entonces, volviendo a esta idea de la pluralidad, me parece genial que se sepa el trabajo, que se sepa que no en todas las instituciones es todo lo mismo, que hay personas trabajando para transformar a las instituciones con todas sus dificultades y todas sus recalcitrancias históricas que tienen, transformarlas desde adentro y abrir un poco el juego para que toda la sociedad se involucre y se sume a estas mesas de discusión.